Atlántida fue creada por los pleiadianos y por otras razas que influyeron muchísimo en la creación de nuestra biología, de nuestro ADN. Ellos crearon Egipto y ellos lo crearon después de que existió el diluvio universal. Nosotros sabemos ya espiritualmente cómo se veían estos seres. O sea, sabemos que los leones empezaron en Lira y son así, cuerpo humano, cabeza de león. Han encontrado esqueletos con el cráneo de un león ahí mismo en Egipto o con una fisionomía extraordinaria, pero gente ha muerto por esto, ¿no? O sea, los han desvivido para que no salga esa información a la luz. Sean muy bienvenidos a La Verdad que se desvela. En esta ocasión nos acompaña Alessa Esteban. Ella es egiptóloga y canalizadora, por lo que va a resultar muy, muy interesante entender la relación que tiene Egipto con sus dioses y los extraterrestres. O quizá nosotros pensábamos que eran dioses y siempre fueron otra cosa. Nos lo va a explicar en esta emisión tan interesante porque nos espera muchísima información súper reveladora. Ale, te doy la bienvenida a La Verdad que se desvela. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Piero, qué felicidad, no sabes, estoy súper agradecida con este espacio, con esta invitación y sobre todo estoy muy, muy feliz de estar aquí hoy contigo y con tu hermosísima audiencia, me encanta. Es un gusto, qué linda, Ale, es un gusto enorme tenerte. Tú te estás conectando desde Viena, así que te agradezco mucho por el desfase de horario y por todo lo que se tuvo que hacer para que coincidiéramos. Pero lo que va a estar bien, bien interesante es lo que nos vas a compartir respecto a Egipto y toda esta mitología que quizá no fue tal, ¿no? Porque siempre hemos entendido y relacionado a Egipto con sus dioses, con sus deidades, pero también sabemos que ahí pasó algo más. Sabemos que Egipto fue más bien una especie de terreno, de base o de llegada de otras civilizaciones inteligentes o de extraterrestres. Podríamos hablar un poquito de ello y yo te abro la pregunta: ¿son dioses o siempre fueron extraterrestres los que llegaron a ese lugar y por qué específicamente ahí? Ok, padricísimo empezar con esto. Me encanta esta pregunta, esta apertura. En realidad, después de muchos años viajando a Egipto y estudiando los templos y los jeroglíficos por mí misma, me di cuenta que los dioses egipcios no eran simplemente figuras mitológicas, sino que son realmente arquetipos de inteligencia cósmica que a lo largo de la historia y del tiempo diferentes civilizaciones, incluyéndonos a nosotros, los hemos interpretado como dioses. Pero en realidad, cuando visitas ciertos templos de Egipto, te puedes dar cuenta por la simple sensación de cómo está construido el lenguaje arquitectónico y artístico, que eso no podría haber sido realizado ni siquiera ahora con la tecnología que tenemos actualmente. O sea, realmente han tratado de repetir y de replicar estos lugares y es prácticamente imposible. Ahora, yo me he dedicado a encontrar las evidencias dentro de los jeroglíficos, dentro de los templos, de precisamente el origen estelar de estos seres. Y en realidad hay una gran conexión con Sirio, con la estrella Sirio y con este sistema de planetas que usualmente están alineados con los propios templos de Egipto, con monumentos impresionantes como la Esfinge o como otros lugares, ¿no? Como las pirámides del Plató de Giza están alineadas, por ejemplo, con Orión. Entonces, bueno, por allí, no sé por dónde te gustaría que arranquemos y que vaya yo especificando, pero hay mucho, es realmente muchísima información
de donde se puede encontrar esta evidencia y de donde puedo desarrollar estas teorías. ¿Qué características, Ale, tenían estas entidades o estos seres que hacían a la gente pensar en esos momentos que eran dioses? Yo me imagino que tenían cualidades que los humanos en ese momento no teníamos e inclusive quizá físicamente eran muy diferentes. ¿Por qué crees que los hayan recibido como dioses y cuál fue esta influencia? ¿Llegaron a colonizar con digamos, con esta jerarquía o más bien la gente los adoptó como tales por sus características? No, en realidad ellos crearon Egipto y ellos lo crearon después de que existió el diluvio universal. Entonces hay varias teorías en donde se cree que ellos podrían haber sido atlantes, los sobrevivientes de la Atlántida, que llegan y se establecen en este lugar porque estaba el río Nilo, que podría haber sido muy fértil para poder cosechar y establecer y empezar la vida de nuevo. Pero también podría haber sido una combinación de ambos, que hayan venido, que hayan bajado ciertos dioses, ¿no? O ciertos seres a crear nuevamente la civilización, porque ya desde tiempos inmemorables, desde mucho tiempo antes, vayámonos a Atlántida y Lemuria, por ejemplo. Lemuria era una ciudad principalmente hecha por arturianos y andromedanos, y Atlántida fue creada por los pleyadianos y por otras razas. Se dio apertura a otras razas que influyeron muchísimo en la creación de nuestra biología, de nuestro ADN. Entonces empezaban con este experimento que podría haber sido aquí el planeta Tierra, una civilización, crear una civilización muy especial y muy hermosa que pudiera tener esta conexión entre los cuerpos biológicos y su divinidad, es decir, entre el cielo y la tierra, que es lo que simboliza un poco la esfinge. Entonces, en ese entonces, en Atlántida, pues, estaban tratando de generar esta nueva civilización, pero no funcionó. Entró corrupción, hubo filtración de otras conciencias no muy positivas y entonces cae la Atlántida y cae Lemuria también porque Atlántida se la lleva y entonces hay un diluvio universal, ¿no? A muchos arqueólogos, la academia habla de estos cataclismos y todas las culturas hasta ahorita hablan de distintos cataclismos y lo que yo puedo entender es que sí que hubo sobrevivientes de esta catástrofe Atlante y que de todas formas tuvieron la ayuda de los seres extraterrestres o estas conciencias de distintos sistemas estelares para resetear y volver a iniciar esa civilización. Entonces, antes de que Egipto fuera Egipto como lo conocemos, había un momento en donde se empieza a generar toda la civilización allí a través de codificar en el arte, en monumentos, en códigos que están incluso ahí mismo en la tierra, en esta tierra, en el principio de los tiempos, que se llamaba el Septepi, que es en Kemet, la tierra negra, porque el color de la tierra era negro. Y ahí se establecen los seguidores de Horus, por ejemplo. Y esto es miles de años antes de lo que la historia y la academia normalmente aceptan lo que es la duración de Egipto. O sea, la arqueología prohibida habla de este momento alrededor de más de 12,000 años atrás. La Biblia y todos los libros sagrados e incluso, no sé, el Corán, la Torá, todos estos libros sagrados hablan del principio de los tiempos hace 6,000 años, no más, o sea, 3,000 años antes de Cristo y los años que tenemos hasta ahorita, o sea, alrededor de unos 2,000, 4,500, 5,000, 6,000 años de antigüedad, no más de esto. Sin embargo, han habido estudios que ya indican que sí que hay lugares que se remontan mucho, mucho más atrás como una civilización completa, ¿no? Y esto pues entra en conflicto con la academia y siempre están tratando de resolver estos grandes misterios porque Egipto está lleno, lleno de misterios. Es una cosa que no acabaríamos nunca porque de verdad
se hacen muchas preguntas, pero luego aparecen más y más y más preguntas en vez de respuestas. Por ejemplo, no sé si has escuchado que ahora el proyecto que se llama Cafre Project, que son un equipo de italianos, hicieron una serie de escaneos sobre, o sea, satelitalmente, y Sí. encontraron 4 pozos que bajan 648 metros bajo la superficie desde la pirámide de Kefren y también en la pirámide de Keops. Entonces, son 8 pozos cilíndricos verticales y que tienen una superficie como si fuera una espiral que va alrededor de estos pozos bajando, y se puede pensar que son transitables, ¿no? En arqueología siempre sabemos que mientras más profundo es algo, más viejo, más antiguo es. Y hay cosas, otros lugares arqueológicos que se pueden comparar, como por ejemplo Göbekli Tepe en Turquía, en donde ya hablan de haberlo datado hace 34,000 años y otro tipo de medidas de tiempo. Y entonces es muy probable que nosotros ahora podamos empezar a teorizar nuevamente o a investigar nuevamente, tirando todos estos pilares pues, que había antes de teorías, ¿no? Porque además se escriben estas teorías de la academia como si fueran la verdad, pero en realidad, no porque lo haya dicho la academia es real. En mi opinión, el problema de los verdaderos académicos es que no tienen la sensibilidad espiritual que se requiere hoy en día para abordar este tipo de lugares. Yo siento que para mí leer Egipto tiene que ser hecho a través de la nueva espiritualidad, de la canalización, de nuestras memorias de vidas pasadas allí mismo en este lugar. Y a partir de recordar estas cosas y de entrar desde el corazón, podemos empezar a leer las cosas, los mismos jeroglíficos, desde otro punto de vista, desde un punto de vista mucho más, digamos, acorde a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por ejemplo, los académicos siguen negando estas estructuras cuando que está hecho, es un escáner satelital Está Doppler, o sea, comprobadísimo, radar. Está Es que es comprobadísimo, que rarísimo. eso a nivel científico está comprobadísimo. Tú los describes como pozos, que es una descripción bastante adecuada, pero son una especie de columnas huecas que bajan desde la base de la pirámide. Yo había escuchado que kilómetros. Tú ahorita das el dato de que no llega a 1 kilómetro, pero alguna función debían de tener o tienen para poder ser parte de esta estructura y ser una estructura desconocida, ¿no? O sea, que no había sido antes ni detectada, ni estudiada, ni teniendo idea para qué está. Y esto, pues, puede abrir muchísimas más incógnitas de las que ya existen, porque pues queda claro que estos pilares pueden sostener algún campo energético o pueden llevar a cabo algún proceso que desconocemos que le dé un significado nuevo a la estructura de las pirámides. O, no nuevo, pero que podamos aprender ahora que no eran lo que pensábamos. Quiero regresar tantito a los glifos, los jeroglíficos y todo lo que nosotros conocemos que representa a estas entidades o a estas deidades. La pregunta que quiero hacerte es, muchos de ellos muestran un tamaño en proporción al humano muy superior, de muchos metros más que de la estatura de un humano, y además se muestran también con características de hibridaje, es decir, hay seres con caras de caninos, seres con cara de aves, con los atavíos egipcios, que muy probablemente copió la gente después, pero lo que quiero preguntarte es, y ahora viene al caso porque mencionas que tú tienes la academia, tienes el respaldo de la academia porque estudiaste egiptología, transcripción de jeroglíficos, Sí. sabes leer y sabes interpretar, y además eres canalizadora. Entonces, eso para mí es algo súper completo, es algo que no tiene la escuela, que ya se quedó atrás para interpretar
todos estos factores. Tú tienes un 360 que es muy interesante, Ale, porque lo puedes ver desde el punto de vista espiritual, que Egipto es un lugar completamente espiritual y académico. Entonces puedes unir las dos cosas. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿estas representaciones de estos seres eran tal cual como se manifestaron en ese momento o son una metáfora? No son una metáfora. Nosotros sabemos ya espiritualmente cómo se veían estos seres. O sea, sabemos que los leones empezaron en Lira y son así, cuerpo humano, cabeza de león. Y después, cuando las guerras de Lira y se destruye esta constelación o estos planetas, se mudan a Sirio. Por eso nosotros vemos en los jeroglíficos egipcios los leones con el disco solar en la cabeza, y siempre el disco solar lo que representa es tanto nuestro sistema solar como el sistema solar de Sirio. Sirio A es una estrella. Y entonces me he dedicado justo a estudiar los nombres de los dioses, que a veces en su nombre esconden precisamente de dónde vienen y todo esto, ¿no? En canalización yo he tenido también varios encuentros, por ejemplo, con la diosa Hathor. La diosa Hathor era una diosa que conectaba y que conecta hasta la fecha a la humanidad con las estrellas. En muchos textos, de hecho, se le llama Señora del Cielo, pero es una diosa que está conectada con las estrellas y con la vibración, porque el uso de su sistro, ella siempre portaba un sistro, igual que Bastet, que es una diosa felina, una gatita con cuerpo humano, cara de gatita, y estos sistros se usan para escalar frecuencias. Cuando yo canalicé a la diosa Hathor, por ejemplo, ella me envió 8 códigos que yo traduje como 8 pilares de su templo. Los primeros 4 pilares eran para trabajar cosas que tenían que ver más con nuestra fisicalidad y no sé, mejorar nuestra vida en este plano físico. Y los otros 4 niveles o 4 pilares más son mucho más etéricos, que corresponden a los niveles más suaves y elevados de nuestra multidimensionalidad. Entonces, el sistro, que fue uno de los códigos entregados, es para esto, ¿no? Se coloca de cierta manera en meditación, en visualización, y podemos ir aumentando nuestra propia frecuencia, que es como lo hacían en la antigüedad en Egipto. Ahora, la corona hatórica también, por ejemplo, es otro de los jeroglíficos que he estudiado más a profundidad y que la academia siempre ha asociado con cuernos de vaca, porque así lo representaban los egipcios, porque para ellos era como se veía relacionado, ¿no? O sea, se parece, pero en realidad si nosotros vemos la representación y el dibujo en los templos, vemos que tiene una forma muy distinta a unos cuernos de vaca. De hecho, son muchísimo más largos. Y por eso le da a lo mejor esa altura que tú dices, que son como gigantescos, porque sí creo que hayan sido mucho más grandes físicamente que lo que es la humanidad ahorita. Pero bueno, en esta meditación, en esta canalización, yo he visto a Hathor como un ser que viene de otro universo, que probablemente viene de las Pléyades también, porque muchas veces se le llama las 7 hermanas, las 7 Hathors, que son los pilares que sostienen el cielo, o esta divinidad, ¿no? El cielo divino, más allá, el mundo espiritual. Y se ve, cuando yo la vi, cuando se me presentó, tenía como esta parte, no es físicamente una vaca, ni tampoco es físicamente una humana, ni tampoco los cuernos que tiene son cuernos de vaca, es más bien como un diapasón. Y el rostro de ella era absolutamente negro y alargado, y tenía como estas antenitas, de verdad, como este diapasón, y pareciera
no sé, como quizás tiene características un poco insectoides, porque por allí he escuchado de otras culturas que tienen descripciones similares, pero el que las representen y digan que son de vaca no significa que tengan que ser de vaca, ¿me explico? Claro. Probablemente no siempre es algo que sepan qué era, ¿no? Y lo asociaban con algo que conocían. Sí, justo a eso me refería con metáforas. No metáforas, me expliqué mal, más bien interpretaciones. No sé si esos glifos en piedras, esas imágenes de estos seres, sean interpretaciones de la gente de cómo los percibían. Y no siempre era que, o sea, creo que relacionaban mucho la característica animal con la fisiología humana, ¿no? Con esta combinación Ujú. generalmente de cabezas de algún animal y de una fisiología humanoide. Entonces, como bien tú lo explicas, a veces podían haber sido interpretaciones y por eso están plasmados así, o quizá no siempre, y en algunos momentos sí se presentaban, en el caso de los felinos, que me queda claro que muy probablemente se presentaban como lo que eran, pero con características humanoides. Claro, sí, de hecho sí. De hecho es súper interesante, por ejemplo, la diosa Sekhmet, ¿no? Que bueno, existe una estatua de ella que no han quitado en más o sea, está ahí desde su construcción hace, no sé, 3000 años quizás. No la han quitado quizás por miedo, porque representa una energía muy, muy grande y dependiendo de la conciencia de quien la visita, puede ser testigo de distintas anomalías que suceden alrededor de esta estatua, porque la estatua está hecha de granito negro y el granito tiene feldespato, mica y cuarzo. Esto conduce la energía de una manera impresionante y que estén hechos estos monumentos de esta piedra, pues habla también de que aquí se guardaron frecuencias, se guardó información en estas mismas imágenes y en estos dioses, en estas construcciones de los templos también. Y eso fue con el objetivo de que al paso de los años que nos íbamos a olvidar de nuestro origen estelar, pues pudiéramos en este momento que es el despertar de la conciencia, volver a recuperar esa información. Entonces es como un retorno a lo sagrado. Por eso para mí es tan importante y extremadamente interesante ir a Egipto, porque hay un antes y un después, ¿sabes? O sea, siempre no hay manera de que uno vaya y no regrese siendo otra persona o con una iniciación espiritual impresionante, que es lo que me pasó a mí la primera vez que fui en el 2010. Pero bueno, existe esta estatua de esta leona que está en esta capilla en Karnak, en el templo de Karnak. Es una capilla que está cerrada al público, no dejan entrar a nadie, entonces uno tiene que pagar permisos aparte para poder visitarla, pero por algo el gobierno de Egipto hace estas cosas de ocultar y de no permitir que uno acceda a ese recordatorio, a esas memorias vivas que están codificadas en estas piedras, en estos monumentos. Esta diosa Sekhmet es de piedra volcánica, es extremadamente dura para que pudieran haber hecho esa imagen con esa precisión, porque Amenhotep III mandó hacer supuestamente 700 esculturas muy, muy similares a esta que está aquí en Karnak. Todas estas esculturas ya acabaron en todos los museos del mundo, pero esta no la han movido de allí porque el cuarzo, ¿no? Es un mineral que tiene estas propiedades piezoeléctricas, o sea, genera pequeñas cargas eléctricas cuando recibe presión o vibración. Sekhmet, además, no era solo una diosa guerrera. Sekhmet representa esta energía solar de Sirio, esta transformación de conciencia, en el momento de la transformación de conciencia. Entonces, la energía de esta diosa, debido al proceso del Ka, que es como el alma, la huella energética que reconoce nuestra imagen en cada encarnación, podía reconocer su propia imagen en la estatua y entonces así encarnarla y
en tiempo real, presente, comunicarse y transmitir físicamente con los sacerdotes. Sekhmet sanaba, podía sanar, era la única diosa que podía curar la energía, incluso el trauma que está inscrito dentro del ADN de las personas. Entonces hay muchos testimonios y muchas anomalías de que cuando uno entra a esta capilla y empiezas a sacar fotos, de pronto pasan cosas rarísimas, como por ejemplo, hace no mucho tiempo se vio la silueta transparente en una de estas fotografías de alguien que fue, ¿no? Meditando allí y que pagó la entrada, que es muy, muy cara, y de pronto esta foto se hace viral porque es la figura transparente, semitransparente de un ser que tiene una vestimenta y un casco muy similar a el que tiene el dios Ptah. Ptah es consorte de Sekhmet y también es de Sirio. ¿Por qué? Porque, bueno, en los jeroglíficos del nombre de Ptah hay un símbolo, una letra particular en su nombre que es el sonido de la H al final, que parece de hecho una cadena de ADN. Y bueno, pues en mis investigaciones me di cuenta que también se asemeja muy cercanamente a un esquema que hicieron los dogones y más tarde la astronomía moderna de la trayectoria elíptica de Sirio B alrededor de Sirio A. Entonces, este periodo orbital de Sirio B alrededor de A es muy similar al ADN. Esto, tú dime una cosa, el arte de Egipto, todos los templos, todo está hecho con una precisión tan impresionante que no hay lugar a casualidades, no hay lugar a que se equivoquen, que pongan algo en un lugar erróneo donde no va. Esto es imposible. Ellos son los másters de la representación. Si quieren representar un arete en la esfinge, ¿no? En la cabeza de la esfinge, lo habrían hecho como un arete. Entonces, esa marca, por ejemplo, que tiene la esfinge bajo el oído, no puede ser un arete, que es como la academia lo describe muy, muy básicamente, ¿no? Entonces, para mí es muy evidente que tanto estos dioses vienen de Sirio por estas pruebas, para mí son pruebas, ¿sabes? Que lo representen, que se repita en otras culturas que no tienen nada que ver con Egipto y que apenas la astronomía moderna empieza a descubrir, ok, sí, está relacionado, ¿no? Y además no son los únicos dioses. Isis, la gran diosa de la magia Isis, también está relacionada con Sirio. La esfinge está relacionada con Sirio. Los halcones como Horus, ¿no? Los halcones solares, los dioses que portan este disco solar sobre la cabeza. Sirio, por ejemplo, salía en el horizonte enfrente del rostro de la esfinge, que era una leona llamada Tefnut, que es la diosa de la humedad y que da origen a la vida junto con su hermano gemelo Shu. Y Shu es el dios del aire, pero también ambos son conocidos como la pareja de leones de el tiempo. Son los dioses del Aker, que significa horizonte, los dioses del ayer y del hoy. Son leones intergalácticos, viajeros del tiempo, y aquellos que controlan la temporalidad son quienes vinieron a la Tierra a instaurar ese principio energético de la temporalidad que va a dar esa medición de cómo pasan las cosas aquí y ahora. El horizonte, ¿no? Los dioses del ayer y del hoy, o sea, es muy impresionante cómo todo habla de que fueron los leones quienes estuvieron muy, muy al principio construyendo todos estos monumentos que son como artefactos de medición. Son portales galácticos, ¿sabes? No sé, bueno, te podría hablar también porque para mí ese jeroglífico que tiene la esfinge bajo la oreja, para mí es un jeroglífico. Esto es algo que nadie ha descubierto y te estoy dando la primera noticia, porque voy a escribir apenas un paper al respecto, no un ensayo para la academia, porque así es como se maneja dentro de la academia, pero yo ya saqué mis videos con respecto a que esto es un jeroglífico. Nunca nadie lo ha visto porque
para que esto tome forma de jeroglífico o de palabra, pues hay que voltear la imagen, hay que voltear la cabeza y entonces sí coincidiría el cuadrito de arriba con el jeroglífico de Pet, que significa cielo, y el de abajo, que significa tierra. Y entonces esta relación entre cielo y tierra nos habla otra vez de este portal galáctico, ¿no? De la tierra como horizonte, el cielo como este portal, y literalmente en los diccionarios de jeroglíficos aparece como portal galáctico. Entonces, yo digo, no hay errores. Si quisieran haber construido un arete, hay miles de estatuas que muestran cómo construían los aretes, cómo esculpían perfectamente bien esas formas. Entonces, no hay manera de que, ¿sabes? O sea, tú me entiendes perfecto, Piero, yo sé. Sí. No creo que haya para nada errores y creo que también tenemos conceptos muy arcaicos de especulaciones de cómo fueron construidas las pirámides, ¿no? O sea, ya no podemos creer que arrastraban bloques de toneladas para acomodarlos, o sea, ya, por favor, esas teorías están completamente caducas. Si hoy ya entendemos la capacidad que tiene la frecuencia y la vibración y que ellos tenían esa tecnología, ya es momento de abrir un poco más ese campo investigativo para decir la verdad, para hablar de teorías que sí tengan sentido, no de estupideces de que eran esclavos acarreando bloques en troncos, porque eso es imposible. Las estructuras hablan mucho, el peso que tenían, cómo ellos eran capaces de modificar la frecuencia para poder hacer ciertos acomodos. Y una pregunta que te quería hacer, Ale, es... Ahorita que hablaste de la diosa Sekhmet, ¿no? Esta diosa felina, que era una diosa de guerrera. Bueno, dos preguntas, pero para no desviarme voy sobre esta. Yo vi ese video que tú tienes en tu canal que es muy, muy interesante, de todas las anomalías que suceden en esa estatua dentro de ese pequeño lugar. No sé si es una pirámide o en donde esté en un templo. Y yo vi que hay manifestaciones de energía no usuales que no son efectos ópticos de las cámaras, es energía que se logra captar gracias a la frecuencia que tiene el ojo de la cámara, no al flash, no a ningún otro tipo de fenómeno. Entonces, también vi la que mencionas que es impresionante, que para mí no es una silueta, es el ser completamente cruzándose ahí enfrente de Sekhmet, su consorte o como se defina, se ve clarísimo. Yo en realidad pensé que era un ser azul. En su configuración era un ser azul que tiene esta tonalidad, pero ya tú después explicaste y esta cabeza en forma como de pico, de un poquito como de cohete, que tú ya explicas que es un casco, que quizá tenga cierta tecnología, no lo sé. Mi pregunta ahí es, ¿las estatuas o las representaciones de estos dioses de alguna manera conservan algún link con con estos seres o algún tipo de poder? O sea, digamos, dejaron en las estatuas algún tipo de esencia que sigue permaneciendo activa, alguna esencia que venga directamente de estos dioses, de estas representaciones físicas que están en los templos. ¿Hay poder dentro de estas estatuas? ¿Hay algo? Sí, por supuesto que sí. Yo estoy segura que sí, por mi propia experiencia, cuando yo fui y visité esa estatua, o sea, de verdad, además entras a esta capilla y está completamente oscura. No ves nada, porque vienes del sol de afuera y entras y solamente hay una pequeñitita ventanita hasta arriba en el techo donde entra un rayo de luz y el rayo se ve completamente literal, o sea, es un rayito de luz completamente aislado de esa oscuridad. Y entonces no puede uno ver a la estatua de la diosa directamente hasta que te acostumbras, hasta que se acostumbra tu vibración y tus ojos, tu pupila, a esa oscuridad. Y de pronto empiezas a verla, pero lo primero que yo vi era como estática, como energía que se movía así, como ese ruido de la televisión. Ajá. Y de pronto empiezas a ver sus ojos y sus ojos empiezan a brillar antes que el resto de su cuerpo. Y yo, ¿sabes? Entré allí mismo con
con la cámara del celular. Entonces yo tenía prendido el celular y estaba yo grabando, y entonces lo que yo veía con mis ojos era esta estática, pero en el teléfono sí se alcanzaba a ver la silueta de la diosa. Pero en este video que ya subiré yo pronto a mi canal, se ve como que se mueve, ¿sabes? O sea, contiene tanta energía esta estatua todavía, que yo creo que esa es la razón por la cual no la han quitado, porque Sekhmet además representa la diosa del destino, de los registros akáshicos, ¿sabes? O sea, es la diosa guerrera que puede destruir todo. Entonces, si la enfureces, en realidad, pues te atienes a lo que pueda pasar, ¿no? Porque es la diosa del karma. Entonces, yo creo que por eso es la única estatua en todo Egipto que no han quitado desde su origen. Eso, o sea, Ale, es muy interesante. Perdóname que te interrumpa, pero hay una pregunta muy importante que quiero hacer. Eso que dices es muy interesante. Parece que esta es una de las únicas esculturas, únicas representaciones que han dejado intactas, y me refiero a la han dejado con todo su poder. Porque yo te quería preguntar, ¿por qué en la mayoría de las más importantes aparece mutilada la nariz o la cabeza? Esto debe tener una explicación. Esto debe ser por algún corte energético que se ha hecho adrede o algo que tenga que ver con no permitir que la esencia de la escultura conserve su potencial. Dime si estoy equivocado, pero me parece que tiene algún tipo de relación. No estás equivocado en lo más mínimo. Lo que pasa es que esto tiene que ver con lo que explicaba anteriormente de la energía del Ka. La energía del Ka, digamos, es como la energía, huella energética, como el imprint, ¿sabes? En la energía de ese ser, y siempre está relacionado con la imagen, porque el Ka, para que regrese el Ka o la energía de ese ser a su cuerpo, a, no sé, una imagen que lo representa, tiene que poder reconocerse, porque están ligados. O sea, por eso todos los sarcófagos siempre tienen la máscara del difunto, la cara del difunto. ¿Por qué la van a reproducir siempre? Porque es como la energía de ese difunto puede reconocerse y volver a encarnar. Claro que cuando esa alma encarna ya en otra vida, en otro sistema estelar, en otro lugar, lo hace otra parte de la multidimensionalidad, no el Ka. El Ka siempre va a pertenecer a la vida que viviste y que tuviste esa imagen y ese nombre. Es muy importante el nombre, por eso el nombre también siempre representa la energía de ese dios o la energía de ese faraón, y el faraón por eso adquiere esos títulos de divinidad al ser faraón, porque es el intermediario, es el que se podía comunicar con los dioses directamente. Y así los sacerdotes también en estas capillas. Y además preparaban las capillas, tenían rituales, tenían una geolocalización especial para poner esa estatua allí. De alguna manera los templos están construidos para que el Sancta Sanctorum, o el lugar más sagrado donde iba la estatua, coincidiera, por ejemplo, con la estructura de la glándula pineal del cuerpo humano. O, ¿sabes? O sea, que tuviera una ubicación tal que favoreciera ese intercambio de energía en el momento que se le invocaba, que era en una fecha astrológica precisa, no era todos los días, no era cualquier día, no, se preparaban para cuando esto fuera a suceder. Y esto está muy relacionado con todas las alineaciones planetarias de todos los templos y monumentos de Egipto, también las esculturas, de lo micro a lo macro, todo tiene un significado. Egipto es uno de los lugares más mágicos del universo, de verdad. Podríamos estar hablando de que en Egipto, en esa época de oro, convivían un
una diversidad de razas al mismo tiempo, una raza felina, una raza aviar, no sé, una raza incluso reptil. O sea, lo digo por todas estas representaciones que hemos visto, ¿no? Que conocemos burdamente. Cuando tú hablas de Sirio, hablas de Pléyades, etcétera, estamos hablando de que eran varias civilizaciones estelares reunidas en Egipto con un solo fin. O sea, eran varias razas. Sí, eran varias razas, pero tuvieron su temporalidad. Es decir, hay escritores que dicen que hace, no sé, ¿sabes? Tienen una época que designan específicamente para el reinado de los dioses, cuando los dioses estuvieron en Egipto construyéndolo y codificando toda esta información que iba a ser necesaria para el futuro, para la futura humanidad. Y luego hablan de, por ejemplo, el primer faraón semidios, que fue Horus, el halcón, el hijo de Isis de Osiris. Isis y Osiris, por ejemplo, reinaron alrededor de 7,000 años en el planeta Tierra, una cosa así, ¿sabes? También esto es dudoso porque el calendario era diferente. Hay que tomar en cuenta varias cosas. El calendario era lunar en ese momento, pero también la frecuencia del planeta Tierra era otra. No siempre ha sido 3D. Quizás en ese momento estuvo en 7D, en 6D y podía sostener cuerpos mucho más etéricos, más finos, ¿sabes? Con una frecuencia más alta y entonces era como más fácil que vinieran estos dioses o estos seres de otros lugares a la Tierra. Pero llega un momento en el que la Tierra baja de frecuencia porque corresponde a el dormitar de la conciencia. Estos son ciclos, ¿no? La precesión de los equinoccios, para que el eje del planeta dé una vuelta entera, pasan 26,000 años y la mitad de estos 26,000 años es esplendor de conciencia y la otra mitad es el dormitar profundo de la conciencia. Que de ahí venimos. De ahí venimos, estamos saliendo de eso justo. Y por eso es que apenas ahora estamos recuperando toda esta información. Pero los dioses, cuando empieza a caer la frecuencia, ellos empiezan a irse. Por eso Isis y Osiris lo que hacen, su propósito fue enseñar a la humanidad todas las cosas de cómo estar aquí en la tierra, no sé, sembrar, cosechar, cómo manejar la energía, de todo, de la magia, de todo para manifestar, etcétera. Y el primer hijo de ellos dos es el primero que cuenta en los anales de la historia, en los textos históricos de Egipto, como el primer faraón semidios. Y este faraón semidios, porque es el primer humano, hijo de los dos dioses, y este tenía cabeza de halcón. Entonces, en ese momento en la historia sí que sucede que pueda haber esas fisonomías en la misma historia, ¿no? En la misma historia de Egipto. Y luego, claro, ya hacen ¿sabes? Te ponen tal cual en el libro de esta historia de Egipto que a partir de ahí vienen los faraones humanos. Pero dime tú, ¿por qué habrían de poner esta distinción entre dioses, semidioses y humanos? O sea, si es como una cadena de jerarquías, a lo mejor, ¿no? Quizá claro, los dioses eran completamente además estelares, los otros eran un hibridaje y los otros eran simples mano de obra, no sé. Pero esos manos de obra son los faraones que siguen conservando toda la historia de Egipto. Es que estamos hablando de 5,000 años de historia, al menos, ¿no? Al menos, de los humanos. Y el antes de Egipto es cuando está todo lo más misterioso, que es cuando estuvieron los semidioses y los dioses, claro, y que era otra frecuencia y que probablemente tenían otra fisonomía. Claro, es que cuando ya dejan al humano solo, ya empieza todo a echarse a perder, ¿no? Por inconsciencia y por ambición y por egos y por estupideces de nuestra naturaleza inmadura, ¿no? A nivel cósmico. Entonces, muy probablemente lo que dices es muy interesante porque antes de que llegaran nada más a estar ahí humanos,
pues existían estos dioses que estaban tratando de hacer otro tipo de entramado o, como tú dices, quizá enseñando. Ahora, ¿qué película, Alessa, tú dirías que puede ser lo más apegada posible a a esta fase? Hay una que se llama Dioses de Egipto, en donde por ahí sale Anubis gigante luchando con un humano que es el héroe, y etcétera, ¿no? Igual, hasta las de Brian Fraser creo que pueden tener algo ahí. No sé cómo se llaman, La Momia o algo así. Pero, ¿qué película, de acuerdo a tus investigaciones y de acuerdo a tu sensibilidad de lo que has canalizado, se apega más a la descripción de estos seres o a lo que verdaderamente era esto cuando los vemos en estos primados negativos? Pues mira, en cuanto a la recreación de estructuras, de templos y de lugares, o sea, de cómo Yo se me iría más veía. por seres, de acuerdo a los seres que estamos viendo en esas Ok, películas y lo que tú has canalizado, ¿qué se apega es que de más? acuerdo a los seres no hay ninguna. Yo no tengo Está ninguna. el rey escorpión, están los dioses de Egipto y están todas estas secuelas de, no sé si se llaman La Momia, Se pero llaman creo la que sí. momia, sí, Ajá. sí, sí, sí. Y hay Pues muchas no lo sé, representaciones. ¿sabes? No sé, yo te iba a decir el videojuego de Assassin's Creed, no sé si alguna vez lo jugaste, No, pero que es ese un tiene relación. videojuego, pues arquitectónicamente cómo se veían las ciudades y todo, sí, pero Ok, en cuanto a cómo se veían los dioses, yo creo que es algo que no lo han logrado retratar como ok. es, porque si así fuera, yo creo que generaría un poco de angustia, ¿sabes? Porque pues, o quizás porque nosotros empezaríamos a recordar también quiénes somos y cómo fuimos, porque ya muchos de nosotros ya tenemos idea de cómo nos veíamos en otros planetas, ¿no? Cómo nos hemos visto en otros lugares. Pero según mis memorias de cuando yo estuve en Egipto, en realidad yo siempre tuve así cara humana y cuerpo humano, entonces no me veo como em, pues así, como mitad león o algo así, pero mis guías sí que se presentan como leones, por ejemplo, ¿no? Con cabeza de león. Por ejemplo, yo me digo a mí misma que soy hija de Sekhmet, de esta diosa superpoderosa, ¿no? Y en realidad es como este arquetipo de conciencia que a mí me gusta, pues encarnar un poco, traer, evocar en mí, en mi vida y todo. Y he tenido meditaciones en donde la he visto que, por ejemplo, en una me lamió la cara así, ¿no? Estaba yo meditando y se acercó y me lamió la cara. Y justo cuando yo la vi en esta capilla, el guardia, porque hay guardias que cuando les pagas y te dejan entrar, el guardia me dijo, acércate a ella y abrázala. Y yo dije, no, porque yo la respeto demasiado. Y él me insistía, no, hug her, me decía, ¿no? Entonces yo me acerco a ella y cuando la abrazo, de verdad vi ese rostro y sentí otra vez como si me lamiera la cara. Y entonces me dice este señor, kiss her, yeah, you can kiss her. Y yo así como que, o sea, no, y sí, o sea, es más alta que yo. Mira, yo soy muy alta, yo mido 1,75, pero la estatua es como de 1,80 más o menos, 1,90, y hasta me tuve que parar de puntitas para darle un beso. Y cuando le di el beso sí sentí una cosa como muy, muy especial. Se me enchinó toda la piel. Salí de allí como en otro estado de conciencia. Fue muy impresionante. Y sí, es esto, ¿sabes? Los dioses siguen estando ahí, nos siguen conectando de alguna manera con nuestra propia esencia estelar y nos hacen recordar, porque después de eso tuve una serie de sueños con la leona, en donde yo me veía llegando con mis pinceles y el Coliseo atrás, y efectivamente yo me fui a vivir a Italia varios años, a Roma, y ahí estuve viviendo un tiempo y, ¿sabes? O sea, yo no sé, traduje todos los nombres de Sekhmet en una meditación en el idioma original antiguo egipcio, cosa que pues que no se ha hecho, ¿no? Hasta ahorita.
Y ahí está la meditación en mi canal, la pueden escuchar y voy pronunciando los nombres de la diosa, que yo lo hice a partir de leer los jeroglíficos y de cómo se pronunciaría, ¿no? Y esto trae una invocación muy fuerte y unas frecuencias muy fuertes para realmente conectar con nuestra fuerza interior, nuestras memorias de vidas pasadas en otros planetas, nuestro origen estelar, que me he dedicado también a estudiar eso mucho tiempo, ¿no? Nuestros orígenes estelares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que no hay una película donde podamos ver a los dioses así tal cual, pero sí creo que es una experiencia muy personal y que todos los humanos tenemos de alguna manera en nuestra biología, en nuestra memoria de ADN, parte de la esencia de ellos, porque ellos son los que finalmente nos crearon y nos dejaron aquí toda esa herencia, todo ese bagaje, ¿no? De Sí, energías que apenas estamos. y Egipto es importante justamente porque es el lugar en donde llegaron a manifestar y llegaron a anclar esa energía para que nosotros pudiéramos tenerla. Entonces, por eso es tan importante ese lugar. Ahora, Ale, si uno va a Egipto, yo tengo un poquito de conflicto con este rollo de venerar deidades, porque me parece que eso ha sido el error Claro, más ¿no? grande que la humanidad ha hecho y por eso se ha sometido a ser tan manipulada y tan tonta. Porque todo lo que representa algún tipo de superioridad, inmediatamente lo enaltecemos y lo comenzamos a adorar. Eso es muy delicado. Creo, en base a todo lo que hemos venido aprendiendo, que nosotros tenemos un poder y una maestría interna que no ha aflorado, pero que está al nivel, porque de ahí venimos, de cualquier raza cósmica que se haya manifestado en este lugar y en esta realidad. Mi pregunta es la siguiente: si vamos a Egipto, y no hablo de respeto porque el respeto se debe de tener en todas partes, ¿cómo debemos entrar a un templo? ¿Con devoción? ¿Con sumisión? Mira, ¿O con igualdad de ser? con igualdad de ser, porque lo que representan todos estos dioses son información que tenemos nosotros dentro de nosotros mismos. O sea, vamos a recordar, vamos a vivir la experiencia viva de esa tecnología que son los templos de Egipto, porque es una tecnología viva, ¿sabes? No eran, es tecnología de conciencia, nos van a conectar con un nivel de conciencia superior nuestro. Es bien, bien interesante esto que dices, porque lo que no quiere el gobierno de Egipto o no sé, o la iglesia, ¿sabes? La iglesia lo que no quiere es que nosotros recordemos quiénes somos, que los dioses somos nosotros. Porque si nos diéramos cuenta verdaderamente de nuestro origen, se cae un sistema de poder y económico enorme que hay atrás de todo esto. Entonces, por eso no se puede dar una apertura tal cual de información de hemos encontrado toda esta evidencia y ahí les va. No se puede, ningún país puede hacerlo porque esto rompería muchas estructuras que están allí desde hace mucho tiempo. Ahora, la humanidad está cambiando. Es muy probable que esto cambie en algún momento y que efectivamente caigan todas estas estructuras. Y por otro lado, yo te puedo decir que conozco gente que trabaja allí en Egipto y que son amigos míos y que me mandan a veces información y yo sé que ya han encontrado, por ejemplo, la entrada a estos túneles subterráneos, a todo este complejo que sí son kilómetros, como tú decías hace rato, sí son kilómetros, pero a lo largo y pueden ser 1,200 metros tomando en cuenta las cámaras que hay al final de estos pozos cilíndricos, que son de 80 metros por 80 metros. Pero bueno, todas estas estructuras están conectadas por pequeñas cámaras y pequeños túneles y hay muchas entradas sobre el Plato de Giza y ya hay algunos arqueólogos que trabajan ahí mismo, que no puedo decir su nombre porque es un secreto, pero ya me han dicho que han encontrado evidencia de que eso es verdad, de que sí hay
entradas transitables a estas zonas. Entonces, esto yo creo que en algún momento va a tener que salir a la luz y van a tener que dejar que se sepa todo esto, porque parte del que nosotros no podamos conocer esa verdad ahorita, por eso tu programa es perfecto, porque es la verdad que se desvela, así estamos, ¿no? Develando estas verdades y pronto va a salir a la luz, pero no se hace ¿por qué? Porque están respetando el libre albedrío de la humanidad que no cree en nada. Todos los que no creen en nada, en ninguna presencia, tienen el derecho a creer en nada hasta que su propia conciencia y su propia alma y su camino los lleve a descubrir esa situación donde cambien de pensar, ¿no? O donde tengan algo que les indique que hay algo más que lo que son. En países donde yo estoy viviendo, por ejemplo, nadie cree, hay muchos que no creen en nada, que creen que son agnósticos o que son ateos. Y entonces digo, imagínate que a esas personas se les presenta la evidencia de que han encontrado esqueletos con el cráneo de un león ahí mismo en Egipto o con una fisionomía extraordinaria. Obviamente han encontrado estas cosas allí, pero gente ha muerto por esto, ¿no? O sea, los han desvivido para que no salga esa información a la luz. Y esto efectivamente pasó en algún momento, ¿no? Antes nos desvivían pero ahorita ya no pasa esto porque hay tanta confusión que unos a otros nos desacreditamos nosotros mismos, unos a otros, ¿no? Por eso ahora se puede hablar de ello con un poco más de libertad, porque ya no todo mundo cree, porque ya hay tanta información ahí puesta, que aunque tengamos las evidencias enfrente de nosotros, porque yo sé de estas evidencias, están allí en los templos, las puedo señalar cuando vayamos, puedo señalar esas evidencias de dónde está justo esa representación estelar y de nuestro origen cósmico, de nuestro origen estelar. De hecho, es muy poderoso hacer meditaciones allí y todo. O sea, de verdad es un lugar que geográficamente es muy, muy poderoso, es un vórtice de energía muy grande. Y todo este sistema subterráneo, más las pirámides, más los obeliscos, más todo esto que está allí, son para señalar esos vórtices de energía, para magnificar la energía. Son máquinas, verdaderamente son máquinas. Jamás he encontrado dentro de ninguna pirámide una sola momia. Jamás. Imagínate. Sí. Entonces, sí. ¿cómo siguen diciendo que son tumbas? O sea, no puede ser. Es arcaico igual que el sistema de construcción que explican, que no, todo eso es arcaico. Tenemos ahorita que entrar a un conocimiento más fehaciente. Con todo lo que tú ya has investigado y con todo lo que has canalizado, nos acercamos bastante, creo yo, a la raíz y a la importancia que tiene Egipto. Y me atrevo a decir que la importancia que tiene Egipto es tal porque no solo se comunica con estas cámaras en el mismo Egipto, sino como hay una relación, como es arriba es abajo, también con las constelaciones, también tiene relación con pirámides de otros lugares y de otras culturas y de otros sitios y continentes. Por eso es tan fuerte y tan importante Egipto en ese sentido. Creo, y otra cosa que me voy a atrever a decir, he hipotizado, y eso es intuición nada más, no tengo ninguna base científica para comprobarlo, pero estoy muy, muy seguro que el 99 o 95% de la gente que está viendo esto o que ve esta información y que se abre a recibirla y que entra y que le interesa y todo, es porque ha coexistido en estas líneas de tiempo en Egipto. Yo logré abrir en algún momento mis registros akáshicos y me llevé esa sorpresa. Claro que he estado en Roma en algunas vidas, pero la gran mayoría han sido en Egipto. Igual que todos los que estamos viendo ahorita esto y que estamos interesados en entender y en recordar, porque no estamos queriendo aprender, estamos queriendo reconocer nuestra propia esencia, nuestro propio origen. Y aquí voy a lo más importante, porque a mí no me gusta hacer anuncios, pero esto vale la pena. Nos vamos a Egipto en noviembre.
con la excursión que está haciendo y que está organizando Alessa. Estoy tratando de convencer a Kike a ver si viene conmigo, porque sería interesantísimo documentarlo todo y también pues tener a un gran amigo en ese viaje. Pero de entrada, Alessa, platícanos porque está increíble. A ver si no spoilereo algo, pero creo que es importante decir que lograste el acceso a templos como el de Sekhmet, que no están abiertos al público. Y ya después de todo lo que hemos visto de este tipo de lugares, qué impresión va a ser estar ahí físicamente. 2, tienes un contacto muy directo que es tu amigo Mo, no sé si es el diminutivo de Mohamed o algo así, que es un gran arqueólogo y que es un gran conocedor y que además te abre muchas puertas en Egipto. Entonces, este no es un viaje turístico convencional, este es un viaje de alto nivel espiritual, de alto reconocimiento cósmico y de mucha, mucha reconexión. Ya ahora sí te dejo para que nos cuentes un poquito de esto porque a mí me tiene muy emocionado. Ay, qué emoción, Piero, no sabes cómo me derrito de la emoción, se me enchina la piel. Es que, en efecto, mis guías me dijeron, Egipto está dado, y me entregaron así como las pirámides en una visión que tuve. Y bueno, pues es esto, es un viaje altamente espiritual, no es turístico, obviamente, es un viaje de memoria viva, de experiencia viva, de mucho conocimiento, de conectar con nuestra propia divinidad a través de todo lo que vamos a recordar allí. Yo he estado trabajando desde hace varios años, de hecho, tú estuviste en una de las meditaciones de Hathor que yo hice. Sí, He y estado trabajando con... muy profunda, ¿eh? Muy profunda. Yo la Sí, sentí justo. mucho. Eso, qué bueno que me dices, porque justo esos códigos son los que me indican mis guías que vamos a, pues a trabajar ahí en Egipto, ¿no? Vamos realmente a trabajar espiritualmente en nosotros mismos principalmente, pero eso se va a ver reflejado en la humanidad, ¿no? En el cambio que está teniendo la humanidad y entonces somos parte de esa transformación, de esa iniciación. Y algo de lo que es más especial de este viaje es precisamente lo que mencionabas, que vamos a tener acceso a 8 lugares, al menos 8, si no es que 9, lugares prohibidos de acceso al turismo normal. Simplemente digamos, te los rentan por una hora, pero son lugares que tenemos que pagar estos permisos especiales y gestionarlos con las autoridades egipcias para que nosotros tengamos, por ejemplo, un tour dentro de la pirámide de Keops de 2 horas para que nosotros podamos hacer nuestra meditación, nuestra activación y hacer lo que tenemos que hacer allí. Entonces es verdaderamente emocionante para mí. Imagínate, estos lugares que estoy gestionando, que son 8, he sido guiada a hacerlo. Vamos a ir al templo solar de Abu Ghurab, donde vamos a instaurar la energía de Ra, del sol, de nuestro sol, del sol de Sirio. O sea, vamos a conectar con pues con estos principios energéticos que ya están aquí en la Tierra, pero que tenemos que aprender a usarlos y a canalizarlos para nuestro favor, para nuestro beneficio de crecimiento y expansión de conciencia y nuestro beneficio espiritual, obviamente. Obviamente este viaje le va a interesar a personas que tengan ya este principio espiritual, ¿no? Estas ganas de crecer espiritualmente. Y además, pues contamos contigo, Piero, que eso me hace emocionarme mucho. Pues creo que va a ser una experiencia increíble y creo que la gente sentirá el llamado, si así lo resuena en su ser, de hacer una experiencia como esta que es única. Yo te comentaba que este año para mí es especial, justamente en esa época, justamente en esa fecha, en noviembre, a finales de noviembre, para mí se cumple otra vuelta más al sol en esta realidad y me parecía muy significativo por el número hacer este viaje, porque yo he sentido el llamado toda mi vida de ir a este lugar en algún momento y se dio de la mejor manera. Lo platicamos y yo había tenido ya invitaciones previas, 3 de hecho, pero
esta cae justamente en la fecha que para mí es importante, y también tu energía y también tu conocimiento, que a mí me parece que nadie lo tiene, porque o son académicos o son canalizadores, y tú tienes ambas partes. Tienes el conocimiento, el estudio, eres egiptóloga y además tienes toda esta sensibilidad para poder conectar energética y espiritualmente, por lo que me parece que será un viaje único, además de que ninguno va a tener acceso a todos estos lugares que son pues bastante privados, no privados, pero son como bastante alejados del turismo, y son por algo es. Todos esos lugares que se obstinan en hacer difícil su acceso es por algo. Y el que tú hayas conseguido todos estos permisos me parece también valiosísimo. Así que pues es una oportunidad increíble. Tenemos la oportunidad ahora de ver cómo se dan los medios para poderlo lograr, y me parece que es un llamado. Por ahí me habías dicho que solo quedan 15 espacios, así que ya me indicas qué datos dejamos aquí en la descripción de texto del video para la gente que esté interesada y que pueda ver más información o profundizar, y sobre todo ver los datos de contacto si están interesados en asistir, Ale. Y pues no sé, me parece que va a ser una experiencia increíble para todos los que estemos ahí. Lo es, y yo estoy muy, muy agradecida de que tú te hayas sumado a este viaje, porque, híjole, eso, no sé por qué, siempre en las meditaciones que yo hacía para lo de Egipto, te veía yo ahí, ¿sabes? Hasta que dije, le tengo que avisar. Entonces es como que he sido guiada paso a paso a hacer todo esto como ha salido. Y sí, efectivamente solo quedan 15 lugares porque los otros están para mis alumnos, pero es un grupo muy, muy pequeño. Somos un grupo pequeño, relativamente pequeño a comparación de otros grupos que van. Y sí, la maravilla es que vamos a entrar a estos 8 lugares que son de acceso restringido y que van a estar para nosotros solitos, y nadie nos va a molestar, para que podamos hacer las activaciones necesarias. Entonces va a ser algo maravilloso. La página es códigoegipto.com y yo te voy a dar todos los datos de contacto. Ahí mismo me pueden contactar también en códigoegipto.com, y pueden ir apartando su lugar, porque si se llenan estos lugares, creo que lo que voy a hacer es abrir una lista de espera. Y si no, pues para el próximo año, ¿no? Serán los primeros que, si es que se vuelve a hacer, ¿no? Porque primero tengo que ver que funcione, que se haga este primer viaje, pero sí estoy muy emocionada con todas las características de cómo se está formando, justo. Entonces estoy muy feliz, muy agradecida, de verdad. No, pues nada, es una oportunidad, la verdad, muy bonita que se está abriendo, y no me queda duda, te estaremos ahí los que tengamos que estar por alguna razón que a lo mejor ahora nos rebasa, pero las cosas se sienten. Entonces, si haces caso a eso que sientes, es muy probable que te toque estar ahí. Y si así es, pues bienvenidísimos y bienvenidísimas. Creo que vamos a tener una experiencia maravillosa junto a tu guía y a la de Mo. Así que voy a dejar el enlace en la descripción de texto del video para la gente que esté interesada, Ale, y también el de tu canal de YouTube por si quieren ir a ver algunos de los videos que tienes, porque hay unos bien interesantes, sobre todo el que yo acabo de ver del templo de Sekhmet, que me pareció increíble toda la evidencia, ¿no? De todo lo que sucedió ahí. Entonces, nada, te dejo el espacio para despedir esta emisión. Te mando un abrazo bien, bien fuerte, Ale, y pues nos estaremos viendo bien pronto. Claro que sí, Piero, muchísimas gracias a ti. Les mando millones de bendiciones a todos. Estoy muy emocionada. Los espero y ya nos conoceremos todos en persona. Eso es maravilloso. Vamos a hacer meditaciones y vamos a ser muy felices. Eso estoy muy segura, porque es un viaje único, es una experiencia única. Y sí, yo también ya sé que los que vamos a estar ahí, vamos a estar allí. Eso es dado. Egipto está dado. Agradezco, Piero, este espacio. Te quiero mucho, los quiero muchísimo a todos. Los bendigo millones de veces. Gracias, gracias, gracias. Sin duda va a ser una experiencia de reconexión y recuerdo. Así que muy emocionados, Ale, para estar ahí pronto, y también nosotros aquí te queremos mucho. Te mandamos un abrazo bien, bien fuerte hasta Viena, y muy, muy probablemente estaremos
haciendo estas activaciones juntos y de verdad reconectando como no lo imaginamos. Así que gracias por la oportunidad y un abrazote. Gracias, abrazos. Chao, chao. Bueno, amigas, amigos, ahí lo tienen. Me parece que fue un programa muy interesante que desvela muchos de los mitos que hemos venido conociendo de este maravilloso lugar en donde muchos de nosotros estamos o hemos estado haciendo mucho, mucho trabajo. Así que si te sientes identificado con este llamado, ahí voy a poner todos los datos y si no, no importa, me parece que la información que se dio acá, que se convidó acá, es lo suficientemente interesante como para que si eres abierto, puedas profundizar y puedas tomar lo que resuena en lo profundo de tu ser. Nos vemos pronto en el próximo programa. Bendiciones, todo el amor, todo el poder.